como dijimos, si sabemos que es divisible este polinomio de tercer grado por x menos 5, el resto de esa división es 0, o sea que 5, ¿sí?, es raíz de f de x. Por lo tanto, para hallar las demás raíces, las vamos a sacar del cociente. Entonces tenemos que hallar el cociente de ese polinomio, ¿sí? Y para hallar el cociente tenemos que hacer la división. Método de división, vamos a hacer, vamos a aplicar Ruffini. 2 menos 8 menos 14, 20. Dijimos que la raíz es 5. Bajamos el 2. 2 por 5, 10. Menos 8 más 10 es 2. 2 por 5, 10. Menos 4 más 10, pero perdón, menos 14 más 10 es menos 4. Y menos 4 por 5 es menos 20. Y esto obviamente nos da 0. O sea que tenemos el resto que es 0, y tenemos un Q de X que es 2x al cuadrado más 2x menos 4. Y para hallar las raíces, lo que vamos a hacer es igualar ese Q de X para hallar las demás raíces. Ya tenemos una. Si es que tiene más raíces, pues puede no tener, como ya vimos en la clase pasada, vamos a igualar ese 2x al cuadrado más 2x menos 4, lo vamos a igualar a 0. Y para resolver esto, vamos a tener que aplicar Bhaskara. Por lo tanto, que es hasta ahora la herramienta que conocemos. X es igual al opuesto de B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos 4 por A y por C. Y todo sobre el WA. Así que X es igual a menos 2 más menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es menos 8, menos 8 por menos 4 es más 32. Y todo sobre 2 por 2, es decir, 4. O sea que esto es igual a menos 2 más menos la raíz de 36 sobre 4. O sea que nuestra X, o nuestras X en realidad, pues ya sabemos que van a ser dos valores, tenemos menos 2 más menos 6, que es la raíz de 36, sobre 4. Y de aquí vamos a obtener dos posibles resultados. Por un lado, menos 2 más 6, que es 4,
sobre 4, es decir, 1. Y por otro lado, menos 2 menos 6, es decir, menos 8, sobre 4. Y esto nos da menos 2. Así que las tres raíces que tiene este polinomio, más no puede tener porque es de tercer grado, son menos 5, 1 y menos 2. Con esas raíces podemos estudiar el signo, ubicando esos valores en orden, de menor a mayor, de izquierda a derecha, es decir, primero vamos a ubicar el menos 2, luego el 1 y por último el 5. En este caso, bueno, como son raíces, le vamos a poner 0 y vamos a comenzar a la derecha con el signo que tiene el coeficiente principal, que en este caso es positivo, o sea que esto empieza más, menos, más y menos. Si vamos a escribir la expresión factorizada, recuerden que la expresión factorizada es el coeficiente principal por x menos alfa, por x menos beta, por x menos gamma, donde alfa, beta y gamma son las raíces. Por lo tanto, f de x va a ser igual al coeficiente principal, que es 2. Bueno, si acá dice, acá tengo las raíces, directamente ya voy a escribir x más 2 por x menos 1 por x menos 5. Hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior, o sea, habíamos verificado que la división daba 0, habíamos hallado las demás raíces del cociente, habíamos escrito la expresión factorizada, habíamos realizado el esquema de signo, lo que no habíamos hecho era el bosquejo gráfico. Y va a ser eso, va a ser un bosquejo. No va a ser a escala ni nada por el estilo, simplemente respetando que tiene que pasar por estos tres valores, ¿sí? Es decir, tiene que pasar por el menos 2, cortando al eje, tiene que cortar al eje de las x también en 1, y en 5. Pero hay otro dato que nos sirve para el gráfico, y es la ordenada en el origen, es decir, es el punto de corte con el eje de la y. ¿Cuál es ese valor? Si nosotros cambiamos las x por 0, todo esto que tiene x es 0. Por lo tanto, nos termina quedando siempre el término independiente. El término independiente en la función polinómica nos indica dónde corta al eje de las ordenadas, es decir, al eje de la y. Por lo tanto, aquí, en 20, es donde va a cortar. O sea que tenemos que trazar ahora una curva que tiene que pasar por estos tres puntos en el eje de las x y por este punto en el eje de las y. Pero además tiene que verificar lo que nos indica el signo, es decir, que a la derecha de 5 tiene que estar por arriba del eje de las x, entre 1 y 5 tiene que estar por abajo del eje de las x, entre menos 2 y menos 1 tiene que estar por encima, justo ahí donde va a pasar también por el 20, y a la izquierda de menos 2 tiene que estar por debajo del eje de las x. Entonces, vamos a trazar esa curva. Como les decía, es un bosquejo. No va a ser el gráfico perfecto. Si queremos hacerlo de forma exacta, debemos recurrir a más elementos de los que no disponemos por ahora,
para tener mayor exactitud, o recurrir a una aplicación de gráficas. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos es que con los elementos que hemos calculado acá, más conocimiento previo que traemos, el gráfico va a tener esta forma. Va a pasar por ambas raíces, va a pasar por el 20. Si bien no sabemos hasta dónde va a bajar aquí, ni hasta dónde va a subir aquí, lo podríamos calcular, no hemos visto los elementos para hacerlo, se puede aproximar, pero en realidad lo que nos interesa es tener una idea del bosquejo. Entonces, esta es el gráfico de f de x, de tercer grado, que como tiene 3 raíces, va a cortar al eje de las x en 3 valores, ¿sí? Tiene que coincidir la posición del gráfico con lo que vimos en el signo, ¿ah? Y tiene que cortar al eje de ordenadas en lo que nos indica aquí el término independiente.